Esta es la sesión de continuidad que ocurrió en el mes de octubre y que fue con el área de dirección de personal. El área de personal había invitado a participar al área de factor humano. Originalmente en el plan del año pasado iba a participar justamente Ricardo Aparicio. Lamentablemente tuvo de pronto compromisos que realizar en Colombia a través de estas justo plataformas virtuales y existía la coyuntura de un caso que estaba yo desarrollando a raíz de lo que había pasado justamente con la pandemia, que tenía que ver con el aprovechamiento del talento personal. Entonces nos invitaron a participar. Esta sesión, el talento para la revitalización de la organización, del área de dirección de personal, está centrada en cómo ayudar a las empresas a reenfocar sus esfuerzos de cara a salir adelante de la crisis que la pandemia ha traído. Entonces comenzaban primero Alejandro Vázquez y Pablo Buitrón hablando sobre la gestión del talento directivo. Tenían un panel donde tenían pues a varios directivos y empresarios que hablaban sobre cómo estaba el panorama del talento directivo en México del 20 al 21. Posteriormente, la profesora Ivette Mucharraz hablaba de estos tiempos inciertos con un caso de HL muy interesante, donde en vez de la crisis por falta de demanda, es que precisamente lo contrario, crece la demanda de manera brutal, es necesario duplicar la capacidad en pocas semanas para dar cabida a todo lo que el mercado está pidiendo que se envíe ahora a través de mensajería en vez de irlo a comprar personalmente, y pues obviamente todo lo que esto implica a nivel de la cultura interna. Posteriormente, Rodrigo González, con un caso muy interesante de un emprendedor que trata de ser empleador en el 2020, pero que además, pues en un sector y en una empresa pues, dinámicos, donde obviamente están todavía en esta fase orgánica de la que hablábamos antes, esta fase orgánica de las empresas al inicio, en la cual pues no hay estructura, no hay sistemas, todo depende de lo que vaya diciendo el emprendedor, que es el caso de este caso, y de los retos que enfrenta cuando de pronto tiene que crecer, está tratando de dar trabajo, pero todavía lo hace de manera, vamos a decir, pues empírica y como va pudiendo sacarlo adelante. Posteriormente, Toño Sancho y Carlos Roberts, quien es egresado del IPAD y profesor invitado ahora, hablaron sobre el caso justamente de la industria restaurantera, con un caso específico dentro de este sector, y los retos que implicaban pues manejar cualquier empresa de servicios para la reactivación. Finalmente, yo tenía esta sesión titulada El show debe continuar y que habla de cómo la empresa puede reinventarse desde el propio talento para salir adelante. Antes de la pandemia, pues la organización que les voy a presentar ahorita se dedicaba a la puesta de pistas de hielo que se ponían en las ferias propias de las ciudades o de las entidades federativas como parte de festividades pues, anuales, ¿no? De la Feria de San Marcos o la Feria del Gallo, no sé dónde, la Feria de Puebla. Y entonces el caso que se llama ¿A qué te dedicas ahora? Habla de la experiencia de esta empresaria, Nayeli, quien ella es heredera de la tradición del circo Ataide, aunque no trabaja originalmente en los circos, puesto su abuelo se opone a que las mujeres de la familia trabajen en los circos. Siempre tuvo esta vena de dedicarse al espectáculo y eventualmente logra y comienza poniendo una empresa que se dedica a este asunto de las pistas de hielo. Entonces, antes de la pandemia, pues se ven aquí algunas fotos en un malecón, se ve ahí al ladito la feria, una rampa donde se ve la gente ahí azapada, y donde decíamos, si en ese momento le hubieras preguntado a Nayeli, ¿quién es el talento de la empresa? Probablemente te hubiera pues, narrado o te hubiera explicado a la gente que aparece en esta foto. Aquí están los músicos de los diferentes shows, están los bailarines, que son los que la gente paga por ir a ver y a ir a escuchar. Y lo que tenemos es como pues esta predicción de Clayton Christensen en su momento, de qué pasaría si nos fuera de pronto imposible tratar con nuestros clientes actuales. Esta propuesta que hace Clayton en el 97, pues de pronto se vuelve patente ahora en el 2020, la experimentan todas las empresas y claramente es algo que le toca vivir a Nayeli y a todo su equipo. La gente pagaba originalmente por ir a ver patinadores, por ir a ver estos espectáculos, por ir a escuchar la música y de pronto queda prohibido hacer espectáculos públicos, de pronto queda imposible plantearse estas ofertas en espacios. Ella le vendía sus soluciones a los gobiernos que a su vez las ponen en las ferias locales y de pronto se enfrenta con que todas le cancelan. Y entonces plantea qué hacer. En el caso, después de una pequeña depresión sobre el tema, pues se ponen hace una reunión con el equipo y alguien le comenta que pues vio en un noticiero esta posibilidad de rentar las carpas como ayuda para que los hospitales ampliaran su capacidad de atención de los enfermos.
Y con esta idea, Nayeli se lanza a buscar a los gobernadores, que eran sus clientes habituales, para plantearles, oye, pues tengo las carpas, son de color blanco, pues se facilita muy bien, te las puedo rentar para que pues, amplíes la capacidad del hospital. Pero lo que los gobernadores le responden es que pues, de nada les sirve simplemente tener la carpa si no tienen todo el resto del equipamiento necesario. Entonces le invitan a que ella ponga las carpas, que ella ponga la ampliación de los hospitales con estas carpas. Al principio se resiste. Es muy interesante también cómo Nayeli pues busca apoyo en amigos de ella del IPADE. Ella es egresada del programa MEDEX, habla con amigos suyos del programa, con sus compañeros de equipo, con gente que sabía que se dedicaba a industrias de la construcción y demás, y todo el mundo la anima. Le dicen, mira, existe la necesidad, no es tan complicado porque no vas a poner los elementos más complejos de atención que hay en un hospital. Lo que necesitas son los elementos básicos de atención, la capacidad para las camas y todo esto. La animan y demás, y entonces habla con su equipo dice, pues vamos a ver de qué se trata, y entonces el gobernador, me parece que es el de Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez, la sientan a ella y a personas de su equipo a platicar con los representantes del Seguro Social allá en la entidad, quienes van y le dicen abiertamente, mira, estamos en esta reunión porque el gobernador nos pidió que estuviéramos, pero no vemos posible que una persona que ponía carpas para pistas de hielo, pues vaya a hacer esta situación que necesitamos ahora con urgencia. Le plantean, por ejemplo, que este virus, el tema del COVID, del SARS-CoV-2, es volátil, es muy contagioso, vive en el ambiente, puede flotar determinado tiempo antes de caer y luego además puede sobrevivir en las superficies mucho tiempo. O sea, es muy contagioso. Necesitamos aislar las atmósferas de cualquier ampliación que se haga al hospital a la parte externa. Y en una carpa eso es imposible. Y de pronto uno de los muchachos que le ayuda dice, oiga, pues es que hemos puesto carpas para pistas de hielo en Cancún, en Mérida, donde el calor es muy grande, y tenemos justamente ese problema. Entonces, aislamos las dos atmósferas con un aire acondicionado, generamos una pared de aire acondicionado y doble carpa. Y con esto, perfectamente adentro hay una temperatura sin problemas y afuera hay otra. Entonces, resuelto el primer tema. Y alguien más dice, pero es que cada cama tiene que tener suficientes contactos eléctricos y de alta capacidad, si es necesario de pronto utilizar equipos como respiradores o desfibriladores o cualquier otro equipo médico que de pronto se quiera llevar hasta la cama, ¿no? Y además, sin contar con que tienen que tener tomas para poder dar oxígeno a los pacientes, etcétera. Y lo mismo, otro de los muchachos instaladores, pues dice, es que las pistas de hielo llevan un tendido eléctrico debajo justamente porque cada sección tiene un pequeño generador que utiliza nitrógeno y utiliza otros gases. Entonces ya tenemos experiencia en poner tubería que vaya a todo lo largo de la pista, poner redes de tendido eléctrico. Y aquí sería lo mismo, solo que en vez de una pista, pues pondríamos piso falso y camas. Pues sorprendidos, finalmente los muchachos parece que sin miedo se enfrentan a la situación y lo que acaba pasando es que efectivamente ese talento que también existía antes de la pandemia, pero que no sale en la foto, la primera foto que pusimos es del talento artístico, que es el que normalmente creemos que en la empresa de espectáculos es la que genera la posibilidad de hacer ingreso. Este talento siempre estuvo presente. Aquí estoy poniendo pues, los que montan las carpas, la foto de abajo a la derecha pues, los muestra un poco. Esas personas son las que de pronto ahora pueden pues, solucionar el tema y que son las que llevan a poner pues ya la situación de montar estas instalaciones. Aquí se ve, por ejemplo, pues ya se compraron, Nayeli se dio a la tarea de buscar quién le podía vender camas de segundo uso, tuvo que recurrir a comprarlas inclusive me parece que en Centroamérica o distribuciones en Estados Unidos porque se acabaron todas las que había en México. Y todo este equipo que se compró para las primeras monturas se donó para los estados, para que se los quedaran allá. Todo el resto de lo que está montado es temporal. Estas personas, la que aparece, por ejemplo, los que aparecen en foto, que antes hacían este mismo trabajo para montar las pistas de hielo, son ahora quienes montan todo para poner los hospitales. Y esto lo que nos lleva es a reenfocar nuestra visión de la realidad. Es decir, a veces pensamos que la única manera de resolver un tema es si tenemos como el talento inteligente, brillante, o si el director general va a dar la respuesta. Y lo que es muy interesante del caso, y por eso se presentó en esta continuidad, es cómo la gente que teníamos adentro trabajando y cuyo trabajo parecía
el menos relevante en la etapa previa a la pandemia, pues montar e instalar carpas y estas cosas no parecía que fuera muy relevante, pues han generado una serie de competencias y capacidades que les permite flexibilidad. Y más allá de ello, el trabajar de cerca con una emprendedora que siempre está buscando resolver cosas, les ha ido a ellos y a ellas, pues contagiándoles esta visión de cómo pues, ser también flexibles. Entonces, es interesante cómo de ellos no surge la propuesta de empezar con las carpas, surgen también las respuestas de cómo adaptarlas a las necesidades de los hospitales y la construcción final. Entonces, recordamos hay una pregunta de Peter Drucker que decía, en los negocios, los directores suelen pensar que el tema está en encontrar la respuesta a la pregunta que tienen en el momento y nunca se plantean que en realidad las preguntas van cambiando y lo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino la pregunta correcta. Entonces planteamos, reflexionamos en el aula cómo ante la crisis muchos negocios siguen planteándose la pregunta de cómo sigo haciendo mi negocio exactamente igual que antes de la pandemia. ¿Cuánto tiempo falta para volver a hacer mi negocio exactamente igual que antes de la pandemia? Y quizás lo que no se han planteado es que la pregunta ya caducó y tendrían que plantearse, bueno, con las competencias que tengo y las capacidades que tengo, ¿qué puedo hacer ahora, ahora que hay pandemia y que quizás en el futuro siguiente, próximo, pues vamos a seguir teniendo ciertas medidas restrictivas? Entonces, aquí es donde el talento de la organización te ayuda a replanteártelo, replantear la pregunta y pues llevarla evidentemente a dar una respuesta que más se vuelve mucho más relevante. Algo de lo interesante de todo esto, este es un elemento que también vale la pena como compartir, es que uno piensa a veces que la motivación tiene que ver con, y sobre todo la creatividad, perdón, la creatividad y la innovación tiene que ver con buenas ideas y con ser creativos, pero en lo personal. Pero en realidad, quienes se dedican al tema de la creatividad lo que dicen es que, a ver, por un lado tiene que haber, sí, la capacidad de adaptarte, flexibilizarte a nuevas realidades, pero se vuelve más importante tener esta motivación, esta actitud positiva de querer ser flexible. Y lo más importante de todo, la que siempre olvidamos, es que no se puede ser flexible ni tener motivación si no tengo una competencia técnica previa. Es decir, mucha gente quiere ser flexible y cambiar las cosas sin primero entender cómo funcionan. Y entonces acabas perdiendo el tiempo o proponiendo cosas que son imposibles o inútiles. En cambio, cuando tienes la competencia técnica y eres bueno en eso, flexibilizarlo hacia otras realidades es relativamente sencillo. Esa es el verdadero éxito de este negocio, de refocarse ante la crisis, de a qué se dedica ahora Nayeli. Nayeli en total ha puesto 6 hospitales y también de pronto les pidieron poner morgues móviles. Y fue muy interesante porque sin tener ningún tipo de expertise se pusieron a averiguar y vieron que en Nueva York estaban utilizando trailers refrigerados que se utilizaban para el transporte de carne y que allá los usaban para guardar los cuerpos sin ningún tipo de orden. Y entonces le plantea otra vez a sus muchachos la idea de cómo hacer esto. Y entonces ellos llegan con la propuesta de hacer una serie de instalaciones que le permitan a los enfermeros subir a los trailers a través de rampas y acomodar a los cuerpos de las personas fallecidas de manera ordenada, de manera que se lograra funcionar mejor. El equipo de Nayeli originalmente dijo, sí ayudamos a montar y a desmontar las carpas de los hospitales cuando haga falta. Pero las morgues, esas no las construimos y se las dejamos. No queremos volver a verlas pues por el miedo que entrañaba obviamente los contagios. Entonces las morgues se han vendido a los estados, se han vendido 4 morgues, no sé si ya hayan vendido otras más, y que resultan pues, una solución muy interesante, puesto que el hospital promedio no tiene una morgue grande nunca. Lo normal es que, y esto lo aprendimos justamente escribiendo el caso, y ella lo descubrió pues justamente trabajando ahora con el sistema de salud, lo normal en hospitales es que tengas quizás 3, 4, 5 decesos en un día, pero no más que eso. Y muy rápidamente estos decesos o se van a funerarias para ser debidamente enterrados o cremados, o si hubiera alguna cosa rara, pues pasan al Ministerio Público cuando hay algún tipo de situación legal que lo previene, pero nunca pasan demasiado tiempo en el hospital. Y en cambio, pues con la pandemia teníamos picos, como todos nos hemos sabido, donde de pronto en un hospital tenías pues, 20 fallecimientos en un solo día y no cabía, no había manera de ubicarlos. Y entonces las morgues han venido a resolver un tema complicadísimo de estos picos que de pronto ha producido esta pandemia. Entonces reflexionamos cómo
El negocio, si bien cambió de la industria del entretenimiento hacia otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, las competencias del negocio siguen siendo las mismas, los talentos de las personas, salvo los artistas, todo el resto de la organización sigue aprovechando esos talentos, pero ahora para una misión, pues vamos a decir, más trascendente. Entonces concluíamos diciendo que el aprendizaje y la reacción de las empresas sí tiene que ver obviamente con las personas, con sus habilidades y actitudes, pero hay que saber en ese primer renglón, pues descubrir que todas las personas en tu organización tienen habilidades y actitudes, aunque no sean las principales. Aunque en un momento dado pensemos que, oye, en toda empresa tenemos al patinador, a la estrella del patinaje artístico, solo que en cada empresa la llamamos distinto. Quizás en el restaurante es el chef, quizás en una escuela es el profesor, quizás, pero cuando venga el problema de que no puedes utilizar el patinador artístico, si tienes procesos, que es la parte de abajo, donde hay sistemas y estrategias, has desarrollado habilidades en todas las personas de soporte. Y esos procesos te permiten de pronto llevar los talentos, esos talentos, convertirlos en oportunidad de generar valor. Y todo soporta una cultura donde hay ciertos valores y principios que son los que permiten que la empresa completa sea flexible y se adapte, o la empresa se quede esperando a que un superdirector, jefe, todopoderoso, traiga la idea con las que los va a rescatar. Entonces concluíamos con esta idea. Si el empresario siente que está cargando a su empresa durante la pandemia, es que ha construido una cultura débil que se convierte en una piedra y por eso le pesa y por eso sufre. Los empresarios que construyeron culturas flexibles y adaptables, donde la gente, donde ellos confiaban en su gente, pues han encontrado de pronto posibilidades, aportaciones, flexibilidad que les ha llevado a crecer y hacer cosas pues insospechadas para no solo sobrevivir, sino quizás inclusive acabar dándole más a la sociedad de lo que daban antes, como fue el caso de Nayer. Y esto fue el tema de esta sesión. IPADE. The World Calls.